Muchas veces hemos podido construir tablas, listas desplegables en nuestros archivos de Excel que nos permiten hacer referencia a ciertos valores. Sin embargo, estas listas generalmente se quedan estáticas y lograr que si yo en la base fuente que tengo agrego una ciudad, por ejemplo Cartagena, se me actualice automáticamente mi lista desplegable. Este ha sido uno de los más grandes problemas que yo he tenido en mucho tiempo, pero hoy les dejo un truco que nos va a permitir hacer que cuando lo hagamos se agreguen nuevas ciudades sin problema. Bucaramanga. Y cuando yo la agrego, simplemente ella se agrega a nuestra lista desplegable. Así que sin más ni más, comencemos. Bueno, bienvenidos de nuevo a Numero. En este video es particularmente especial porque yo siempre tengo esa dificultad de que tengo una lista desplegable y tengo una lista de valores, pero esa lista puede ir cambiando con el tiempo y nunca había sabido cómo manejarlo. Así que pues que este sencillo truco que aprendí esta semana me está ayudando mucho, muchas veces con mis informes, con mis tableros, con todo lo que sé hacer en Excel y pues puede ser útil. Así que pues espero que les sirva. Y muy bien, digamos que he preparado este pequeño conjunto, este pequeño spot de datos y lo que hacemos es lo siguiente, queremos tener aquí una lista de ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y aquí lo que queremos es que tengamos un cuadro desplegable que nos dé esta lista de opciones. Entonces simplemente pues me cuadro en este espacio, simplemente lo remarqué con un borde, me voy a la pestaña datos, en la pestaña datos escojo la opción validación de datos, esto ya lo hemos visto en otros videos, aquí le digo que me permita una lista y cuando le digo esa lista selecciono la opción de origen y le coloco los cuatro valores pues de las ciudades que tenemos ahí y él aquí aparece con una flechita que despliega hacia abajo. Desplegando esta flechita vemos que aparecen las cuatro opciones que podríamos colocar tanto en un digamos formato normal para un filtro o cualquier otra cosa como en una tabla u otros tipos de valores. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar una ciudad más a nuestra lista desplegable? Supongamos, por ejemplo, que yo quiero agregar Cartagena a nuestra lista y cuando yo me voy aquí a la selección de las ciudades, pues simplemente él sigue mostrándonos las cuatro originales, no nos ha mostrado la de Cartagena. Y en ese caso vamos a utilizar dos recursos muy importantes dentro de Excel, que son las tablas y los nombres. Bueno, para iniciar voy a quitar nuevamente la ciudad de Cartagena, que es la que quisiéramos agregar luego en nuestro listado dinámico y vamos a empezar a hablar del tema de las tablas. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí en la parte superior una casillita que se llama cuadro de nombres. Vamos a estar muy pendientes porque es clave en todo este ejercicio. Si yo marco una celda, por ejemplo, aquí donde está el nombre ciudad, esta se va a llamar A4, es nuestro cuadro de nombres. Si yo selecciono todo un rango completo, él me dice que es A4, pero digamos que si yo amplío, él me está diciendo generalmente letras como 5F por 2C o cosas por el estilo. Serían 5 filas por 2 columnas o por una columna o por 9 columnas. Nos está diciendo cuál es el tamaño del rango y luego coloca el nombre inicial o la celda inicial donde está. Si yo pensara, por ejemplo, en colocar esta celdita de acá, él la llamaría H3. Voy a colocar aquí un número, el número 5. Y aquí voy a colocar simplemente igual a la celda H3 multiplicada por 2. Entonces, cada vez que yo escriba el número 10, el número aquí, el número que sale aquí va a ser el doble. Si yo escribo 6, él va a colocar, perdón, se va a colocar el número 12. Si yo coloco, pues 5 nuevamente, me va a colocar el número 10. Sin embargo, si yo colocara aquí un 6 y copiara y pegara esta celda abajo, él simplemente va arrastrando la fórmula, es decir, yo le dije a él que cogiera esta celda y cuando yo la copio aquí debajo, él efectivamente sigue mirando hacia abajo, él no me dejó esta celda fija. Ahora, yo puedo hacer algo muy interesante porque quisiera que fuera esta celda fija la que todos utilizáramos y no que estuviera moviéndose la celda hacia abajo. Y lo que va a hacer es lo siguiente, voy a borrar todo esto y aquí voy a decirle a esta celda que en vez que se llame H3, voy a colocarle acá un nombre. Ese nombre se va a llamar valor. Y ahora esta celda, aunque es la celda H5, en el cuadro de nombres ahora se llama valor. Y si yo le digo aquí que esto sea igual a valor y lo multiplique por 2, él simplemente saca el 10. Si yo copio esta celda en cualquier otra parte, él sigue sacando 10. Y si yo la cambio y le cambio el número por un 4 o por un 6, se dan cuenta que él va a cambiarlas porque digamos que ese nombrecito que se llama valor hace referencia a la celda H4.
Si yo me voy a la línea de fórmulas y miro el administrador de nombres, vamos a ver que él dice aquí que hay un nombre que se llama valor, que en este momento es de 6, se refiere en punto fijo a la hoja H3 y que está en el ámbito del libro. Esto es, digamos, el punto donde podemos empezar a mirarlo porque yo podría decirle simplemente entonces que todo este rango junto se llamara ciudad y le doy enter. Y ahora que me voy a mi validación de datos para hacer lo mismo que estábamos haciendo ahorita, entonces le digo que en la validación de datos se vaya y en vez de que busque el rango A5, A8, ahora le voy a decir simplemente que busque igual a ciudad. Y si yo le doy igual a ciudad, entonces él dice, listo, las he desplegado. Fíjense que ya ahora en la validación de datos no le estoy diciendo que me coja un rango, sino algo que se llama ciudad. Y ciudad, si yo lo miro desde el menú de fórmulas y en nuestro administrador de nombres, corresponde a las celdas A5 a la celda A8. Este manejo nos parece muy interesante. Sin embargo, fíjense que si yo vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a agregar Cartagena, en nuestra lista no sale. ¿Por qué? Porque el nombre está fijo y simplemente está relacionando estas celdas de aquí que se llaman ahora ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando yo agregue un nuevo nombre a la lista, se agregue también en la lista desplegable? Es decir, si yo selecciono una ciudad nueva o pues, lo que quiera tener yo en mis cosas, también me salga en la lista desplegable sin estar cambiando estas listas de desplegables, sino que nos quede pues lo más automático posible. Y voy a volver al punto inicial en el cual simplemente tenemos 4 ciudades, he quitado Cartagena, que era la que veníamos trabajando, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a convertir este espacio en una tabla. Y lo que vamos a decir es lo siguiente, voy a convertir esto en una tabla, lo selecciono todo, me voy al menú insertar, y insertar está la opción insertar tabla dinámica, tablas recomendadas, tabla. Está la opción tabla, cuando le hago clic, él me dice que si la tabla tiene encabezados. Vamos a verificar que sí tiene encabezados y ya queda aquí. Es una tablita un poquito diferente porque lo que tiene es, digamos que varias barritas de colores, aquí como que cambió el titulito, le puso un filtro, eso tiene más funcionalidades, pero digamos que es lo que nos alcanza. De pronto más adelante vemos cómo se introducen tablas en nuestro ejercicio para que pues aprendan un poco más sobre ellas. Pero además de eso, fíjense que si hago clic en cualquier parte, aquí están todos los menús normales. Si hago sobre este nuevo rango, ahora sale una cosa que se llama diseño de tabla y aquí nos dice que se llama tabla 2. Voy a quitarle el nombre y solamente le voy a dejar tabla. No le voy a dejar ciudad por razones que ya ahorita les explico. Ahora bien, entonces, ya que nosotros tenemos nuestra tabla aquí, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy importante y es que yo podría decirle simplemente Cartagena y cuando yo agrego la palabra Cartagena aquí pegadita en la celda inmediatamente inferior y le doy Enter, él empieza a formar también parte de la tabla. Es decir, si yo aquí colocara, por ejemplo, Bucaramanga, porque escogí nombres con ciudades tan largas, él sigue pegándose y si yo digo aquí, no sé, Villavicencio, sigo con los nombres largos, Villavicencio, entonces él sigue pegándolas ahí y la tabla se sigue alargando con los elementos que nosotros tenemos. Lo que se le ocurriría a uno es simplemente asociar la lista de la selección y validación de datos directamente a la tabla que hemos creado para que a medida que vaya creciendo se va alargando. Sin embargo, esto no es posible. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono estos elementos aquí, el nombre cambia al nombre tabla, que era el que le habíamos dado acá. Pero si yo me fuera a mi filtro de selección, le dijera vamos a validación de datos, en datos, validación de datos, y yo le dijera que el punto de referencia es una lista y que esa lista corresponde, entonces no vamos a decirle ahora a ese rango, sino a lo que se llama tabla, entonces a la palabra tabla, y le doy a aceptar, entonces él me dice que no puede, que no lo encontró, que no lo considera una fórmula, que no aparece de ninguna manera el valor que estamos buscando. Simplemente él se limita a decirnos que no encuentra un nombre que se llame tabla, por lo tanto no nos deja llegar aquí. Claro, a pesar de que yo seleccione todos los elementos y que esté el nombre referenciado, él no lo va a dejar y aunque estuviera, no nos lo permite. Y aquí está el truco mágico, que es donde combinamos dos elementos y ocurre la magia. Porque lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Me voy a ir nuevamente al menú de fórmulas, me voy a ir al administrador de nombres y le voy a decir aquí, bueno, ya creo la tabla, esa tabla está creada, y le voy a decir que me cree un nuevo nombre. Este nuevo nombre lo voy a llamar ciudad, va a quedar aquí en el ámbito del libro,
voy a colocarle un comentario, este es opcional, lista de ciudades, es más, lista dinámica. Dinámica contiene en la primera de ciudades. Es un comentario que coloca el margen. Y dice que se refiere a la hoja 1 de 11. Le vamos a decir, no, eso no se refiere a eso. Borremos esto y le vamos a decir que se refiere a este pedacito. Y fíjense que ahora no me está diciendo que va de la celda A5 a la celda 8, sino que me dice tabla ciudad. Listo, le digo aceptar y ya queda un nuevo nombre que se llama ciudad y hace referencia a una columna de una tabla o a una tabla específica. Le voy a decir simplemente cerrar, recordando que existe un nombre de algo que se llama ciudad, pero ahora me voy acá, voy a borrar la selección de Cali, esto ya no tiene una tabla dinámica, no tiene nada, simplemente me digo datos, en datos le voy a decir colocar filtro avanzado, validación de datos, y aquí le voy a decir que me lo seleccione desde una lista. Cuando él me diga que qué lista, entonces le voy a decir simplemente igual a ciudad, perdón, me rompe pegar, le voy a decir simplemente igual a ciudad y le digo aceptar. Ahora, cuando yo le digo aquí, él va a ir a buscar en esta lista desplegable una cosa que se llama ciudad, que lo llamamos ciudad como esto, y ciudad hace referencia a estos campos. Entonces aquí están Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Cuando yo selecciono todo esto, pues él me dice que esto se llama tabla. Si yo me fuera con una línea más, él ya dice esto ya no sé qué es. Pero si yo agrego una ciudad más, Cartagena, él la pega en su lista y cuando yo voy a mirar en la lista desplegable, también la incluyo acá. Por fin nos apareció Cartagena. Es decir, combinando nombres y combinando tablas, vamos a hacer que dinámicamente, cada vez que yo agregue elementos a la lista, me acuerdo que coloqué Villavicencio, me acuerdo que coloqué Bucaramanga, Bucaramanga, los búcaros. Y ahora que agregué dos más, a medida que yo voy mirando mi lista, ella se sigue ampliando. De la misma manera, si yo le dijera eliminar una fila de la tabla y miro acá, entonces aquí ya desapareció la ciudad que habíamos seleccionado, que creo que era Barranquilla. Así está nuestra tabla dinámica. Y con este sencillo truco podemos hacer que nuestras tablas o nuestras listas desplegables se vayan actualizando conforme vamos actualizando la lista de referencias. Si toca agregar más elementos a la lista de referencia o si toca eliminarlos, por ejemplo, si tuviéramos una lista de, no sé, empleados de una empresa, necesitamos agregarlos o quitarlos o de estudiantes en un curso, que es cosas de las que yo manejo, pues simplemente manejamos una tabla y se va actualizando los desplegables en otra parte sin mayor problema. Y pues nada, si te ha gustado este video y has llegado hasta el final, tengo que darte las gracias porque verlo es una ayuda muy importante para mí. Sin embargo, pues recuerdo, como hacen todos los creadores de contenido, que puedes darle like, puedes comentarlo, puedes suscribirte al canal, que es muy importante, compartirlo para que mucha más gente, el algoritmo le permita que lo llegue y lo conozca y así lograr un poquito más de visualización. Sin embargo, como les he dicho, con solo verlo ya es una ayuda grandísima y pues estaré preparando un nuevo video interesante. Así que pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.